¿Qué es la intertextualidad? Intertextualidad es el término con que denominamos a la arquitectura de los textos. Todos los textos, verbales o no verbales, son hipertextos. Es decir, todo texto es un conjunto de textos que suena en polifonía orquestal. La intertextualidad, entonces, es el mecanismo a través del cual se ordenan y comprenden esas diversas voces. Soy Olga Rojas, profesora de semiótica y lectoescritura. La lectura es una actividad de evocación por medio de la cual vamos removiendo tierra superficial para encontrar las piezas que constituyen el tesoro, el mensaje del texto. Los tres niveles de texto son literal, inferencial y crítico intertextual, siendo la intertextualidad el conjunto de huellas textuales cuyo reconocimiento nos lleva a la crítica o hipótesis de comprensión del sentido profundo del texto. La intertextualidad es un mecanismo que pone en relación a un conjunto de hipotextos con un hipertexto. Así, el hipertexto es justamente nuestro texto de lectura. En el hipertexto encontramos, por ejemplo, evocaciones, citas directas o indirectas, alusiones, plagios o imitaciones de obras anteriores. Esas obras de las que el escritor ha extraído las citas o alusiones se llaman hipotextos. Y esos fragmentos de los hipotextos llegan al hipertexto estableciendo relaciones de tipo intertextual. La intertextualidad es la relación que un texto sostiene con otros textos. Es decir, la intertextualidad también es la manera en que un texto dialoga con la cultura enciclopédica de su época y región, así como de otras épocas y regiones. Por eso podemos decir que los textos son siempre polifonías o conjuntos de voces distintas. Es decir, un texto es un conjunto de saberes y autores diversos. Un texto es un producto social, no individual. Veamos un ejemplo. En la Universidad Nacional de Colombia encontramos al edificio Rogelio Salmón, un edificio diseñado para posgrados de ciencias humanas. A través de una lectura literal, podemos reconocer cómo este edificio no se queda con las habituales líneas, rectángulos y rectas de edificaciones como la que podemos ver en otros edificios. En cambio, en el edificio Salmona se integran diversas formas geométricas. Así podemos reconocer un interdiscurso de carácter geométrico. Y si la geometría es el lenguaje de la perfección, podemos preguntarnos qué le dice la geometría con su búsqueda de perfección al edificio de posgrados. Además, en el edificio de posgrados Salmona podemos ver cuerpos de agua, vegetación y muchos espacios abiertos. A partir de ellos podemos inferir la presencia de temas como agua, aire, tierra, fuego, por los ladrillos, y así podemos concluir la evocación de los 4 elementales de la alquimia. Entonces, como lectores podemos preguntarnos, ¿qué le dice la alquimia al espacio de estudio posgradual universitario? También podemos observar en el edificio Salmona espacios de reunión como un anfiteatro y varias plazoletas que recuerdan al ágora griega. Además, los cursos de agua, la vegetación y el ladrillo a la vista, en conjunto, nos recuerdan los maravillosos jardines islámicos. Entonces podemos preguntar, ¿qué mensaje traen
al espacio de estudios de posgrado las voces de la medieval alquimia, de la sagrada geometría, de los debates griegos en sus ágoras, de los jardines fragantes y apacibles de la cultura islámica, que es un edificio de posgrados cuando es blanco y rectangular, y que es ahora que le hace este homenaje al pasado, la presencia, la espiritualidad y la diversidad cultural. La intertextualidad entonces es el mecanismo de tejido que compone al texto, un tejido polifónico. El texto así entendido es un hipertexto y la fuente de las voces que componen al hipertexto son hipotextos. Por supuesto, la comprensión del texto varía según los lectores, porque unos lectores conocen y pueden activar mejor unos hipotextos que otros, o perder totalmente de vista hipotextos contenidos en el hipertexto. Por eso la lectura habla tanto del lector como del texto. Como hemos visto en otros videos, la lectura nos lleva por 3 niveles: literal, inferencial y crítico intertextual, siendo la crítica la hipótesis de comprensión surgida del análisis intertextual. Si te ha interesado el tema, puedes leer más en autores como Mikhail Bakhtin en su libro Estética de la creación verbal para el concepto de polifonía, Gerard Genette en Palimpsestos para el concepto de intertextualidad, Julia Kristeva en intertextualidad para el concepto de intertextualidad, o Omar Calabrese en cómo se lee una obra de arte para ver el mecanismo intertextual en la pintura, Eliseo Verón en semiótica, sociosemiótica 1 y 2 para ahondar en el concepto de interdiscursividad y de signo social, y George Steiner para comprender la intertextualidad en tanto mecanismo de traducción textual. Estamos en la serie Lectura Semiótica, revisando los niveles de lectura, que son niveles del texto.